las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. Decía hace un momento Benjamín Prado que justo acababa de regresar del verano por carretera. Bueno, pues es una tarde de muchísimo movimiento y con complicaciones en varias zonas de España. Marina Martín, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. Buenas tardes. Continúan esas complicaciones, sí, sobre todo en las salidas de Madrid, donde hay en todas las vías. Lo peor en la A5 en Móstoles, también en Barcelona, densa la P7 en Santa Perpetua, sentido Girona, y en Castellbisbal en dirección contraria. En Toledo, pendientes de un accidente en la A4 en La Guardia hacia Córdoba y tráfico lento en la A5 en Cazalegas, sentido Badajoz. En Castellón otro accidente dificulta la A23 en Sot de Ferrer, dirección Teruel, y retenciones en Cantabria, en la A8 en Castro Urdiales hacia Santander, y también en las entradas a Valencia, en la V21 en Alboraya y en la A3 en Chirivella. Por otro lado, se acaba de producir un movimiento político que ya veremos qué consecuencias tiene. Aimar Bretos, buenas tardes. Buenas tardes, y pueden ser grandes. El presidente catalán Pere Aragonés acaba de decir que le parece inaceptable el plan para ampliar el aeropuerto del Prat que ha presentado hoy AENA. Es un plan que es exactamente el que pactó el propio vicepresidente de Aragonés, pero que es del otro partido de la coalición, es Puigneró, de Junts. Aragonés exige que se rectifique ese plan para ampliar el aeropuerto de Barcelona. Mónica Peinado, última hora. Pues el presidente Pere Aragonés, a través de Twitter, pide explicaciones y una rectificación de los planes para ampliar el aeropuerto del Prat que ha oficializado hoy AENA. Llama la atención por eso que tú contabas ahora, porque la propuesta presentada hoy por AENA tiene el visto bueno del presidente Jordi Puigneró. AENA quería ampliar en 500 metros la tercera pista del aeropuerto del Prat, afectando una zona protegida del delta del Llobregat, que forma parte de la red Natura 2000, que se llama La Ricarda. El vicepresidente pactó con el Ministerio que la ampliación de la tercera pista se haría, pero que no estaba claro si iban a ser 500 metros o menos, ni si se iba a afectar mucho o poco esta zona protegida del delta del Llobregat. Y esto es lo que ha recogido AENA en su documento y lo que el presidente Pere Aragonés ha rechazado esta tarde en un tuit. Gracias, Mónica. Veremos en qué queda, qué consecuencias tienen estas discrepancias dentro del Ejecutivo catalán sobre un tema tan sensible. La tendencia en el número de muertos por COVID en las residencias de mayores sigue ligeramente a la baja, tanto en contagios como en fallecidos, pero sumamos otros 127 muertos por coronavirus notificados en las últimas 24 horas. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son muchos, pero son 26 menos que la semana anterior y llevan 4 consecutivas en las que desciende el número de fallecidos en los centros de mayores. El pico se dio en la 2 de agosto, cuando se registraron 164 muertes. En cuanto a los contagios, sumamos 1.053 casos en los últimos 7 días y ya son 3 semanas descendiendo los contagios en las residencias. Por comunidades autónomas, el mayor número de contagios se ha registrado en las residencias de Madrid, que informa de 221 casos, seguida de Castilla y León con 210, y estas son también las comunidades que notifican el mayor número de fallecidos en las residencias, 30 en Madrid y 19 en Castilla y León. Condenado a 5 años y medio de cárcel un hombre de Ciudad Real por abusar de una menor cuñada suya. Ser Valdepeñas, Alejandro Martín. Los hechos se remontan a septiembre de 2018, cuando el acusado, que vivía con su pareja sentimental y su hijo, abusó en varias ocasiones de su cuñada menor de edad. De hecho, sendas viviendas, la del acusado y también la de la víctima, se encontraban una al lado de otra y estaban comunicadas por un patio en común. De esta forma, cuando la mujer del acusado se dormía, este aprovechaba para escribirse por mensajes que luego borraba con la menor de edad para mantener esas relaciones sexuales. Unos encuentros en los que el acusado conocía perfectamente la edad de su cuñada y se desarrollaban sin mediar violencia e intimidación. De hecho, familiares suyos se percataron de estas relaciones y entonces el ahora acusado huyó de Socuéllamos a Denia. Y un dato más que acabamos de conocer, se han conocido los datos de creación de empleo en Estados Unidos, son francamente malos, peores de lo que se esperaban y se atribuyen al avance de la variante Delta. Corresponsal en Washington, Marta Delvado, buenas tardes. Buenas tardes. En agosto se han creado 235.000 empleos, una cifra muchísimo más baja de lo que se esperaba, teniendo en cuenta que en los 2 meses anteriores se crearon 1 millón de puestos de trabajo respectivamente. Los aumentos de las contrataciones en junio y julio se produjeron después del avance en la vacunación contra la COVID, que permitió que la economía se reabriera sin restricciones, pero los datos de hoy revelan que la propagación de la variante Delta y el estancamiento en la vacunación han hecho que la contratación se frene, sobre todo en esos puestos que requieren contacto directo con el público, en restaurantes, bares, hoteles y en los sectores de la educación y la sanidad. Gracias, Marta. Deportes, Rodrigo González, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. En tenis está en marcha la jornada del US Open para los españoles, los 16avos de final que han empezado con el partido entre Muguruza y Azarenka. La española va ganando el primer set. A las 7 juega Pablo Andújar contra Medvedev y Carlos
Carlos Alcaraz juega a las 7:30 contra Tsitsipas. En baloncesto se ha conocido la noticia de que los Celtics han anunciado el fichaje de Juancho Hernán Gómez, procedente de los Grizzlies, que lo ficharon este mismo verano. En fútbol juega la sub-21 a las 9:15 contra Rusia, y hay liga en segunda a las 9 de la noche, Girona Sporting de Gijón en Montilivi. Por cierto, se ha anunciado hoy una retirada del fútbol, la de Mario Mandžukić, es del Atlético de Madrid después de 508 partidos. Todo esto y mucho más en un ratito, en hora 25, ¿no? Eso es, y a partir de las 9:30 vamos a hablar con una persona a la que habitualmente tenemos en antena, es Elena Maleno, que habitualmente nos va contando cómo van los rescates de las personas que cruzan el Mediterráneo, incluso la ruta atlántica. Bueno, viene esta noche a contarnos su historia, es un historión, su historia personal, cómo llegó a Marruecos, cómo la echaron de Marruecos. Cómo la persiguen a veces. Cómo la persiguen. Llegaron a entrar en su casa y le amenazaron dejándole el horario de su hija encima de la mesa. Es la amenaza más fuerte que te pueden hacer. Pues es venga. Un historión. Te escuchamos en un ratito, Aimar. Esta noche, hora 25. Adiós.